Durante años se dijo que la generación Z era la más progresista de la historia. Crecimos con el feminismo, con los derechos LGBT, con darle importancia a la salud mental y con el discurso de la diversidad y la inclusión. Y parece que ya habíamos superado el machismo, el racismo, el especismo, el clasismo, pero ¿de verdad lo hicimos? Pues quizá nunca fuimos tan progresistas como creíamos, o al menos no de manera profunda, y eso es lo que quiero demostrar en este video. Se adoptó la retórica, pero no los procesos. Se aprendieron las palabras correctas, pero no se cuestionaron las estructuras que sostenían la desigualdad. Mucha gente aplaudió los derechos LGBT, pero siguió viendo a la cis heteronorma como natural y como destino. O incluso mucha gente de la comunidad nunca salió de esta cis heteronorma. Las masas empezaron a abrazar el feminismo, pero un feminismo liberal y blanco, un discurso vacío de empoderamiento y no de transformar el género, el patriarcado y el capital. Mucha gente compartió frases de la salud mental importa, pero siguió pensando que la salud mental era una cuestión individual y que no tenía nada que ver con el sistema socioeconómico. Y casi nadie se atrevió a cuestionar lo más profundo, sus deseos y aspiraciones. Así, aunque muchos se identifican como progresistas, rara vez llevan todas estas ideas al terreno personal y material, a donde realmente transforman algo. Hacer de lo personal algo político, como dice Millet, no es simplemente un eslogan, sino que es una puesta en práctica constante. Pero también es una tarea difícil porque implica revisar nuestras costumbres, nuestras relaciones, nuestros privilegios, y eso incomoda. Por eso muchas veces lo que llamamos progresismo se queda en lo superficial, no porque las causas no sean justas, sino porque no llegamos a la raíz del problema. Y antes de avanzar vale la pena aclarar qué es a lo que nos referimos con progresismo y con conservadurismo. El progresismo en sentido amplio busca la transformación de los valores hacia una mayor igualdad, justicia y libertad. El conservadurismo, en cambio, procura preservar el orden existente, las jerarquías morales, culturales que garantizan estabilidad para algunos y sometimiento para otros. Y cada generación ha tenido su ciclo de entusiasmo progresista y un regreso al orden establecido, no es algo propio de la generación Z. El péndulo entre motor de cambio y tradición se repite una y otra vez. La diferencia es que con las redes sociales todo esto es más visible y más inmediato. Por eso, aunque parezca que discutimos más, seguimos sin transformar las estructuras sociales y materiales. ¿Quién produce, quién explota, quién consume y quién tiene el poder? Porque el capitalismo y las demás estructuras de opresión siguen intactas. Es que, por ejemplo, yo nunca vi que entre la juventud hubiera un auge de la crítica al capital o al colonialismo. Por eso, más que decir que la generación Z se volvió conservadora, habrá que decir que muchos progresistas nunca salieron del mismo marco. Eran progresistas superficiales, progresistas liberales. ¿Cuáles son algunos ejemplos de discursos que hoy podemos encontrar en redes sociales que son conservadores o que rozan el conservadurismo? Definitivamente hay varios. Lo old money, las tradwives, las energías femenina y masculina, el regreso al maquillaje discreto, los tonos neutros, la feminidad clásica o los gym bros. ¿Pero realmente esto es nuevo? En realidad, estas estéticas no nacen del vacío, son reciclajes de valores antiguos que nunca se fueron, solamente se adaptaron. Lo old money, por ejemplo, viene de la idealización de la clase alta anglosajona de principios del siglo XX, una estética que busca simular la pertenencia a una élite económica con ropa discreta porque el lujo se suponía natural. No se trata de que está mal vestirnos así, sino que sin darnos cuenta estamos reproduciendo símbolos de clase. Y esa es la trampa, lo aspiracional se disfraza de gusto personal. Queremos aparentar el poder porque lo vemos como aspirable. Y si esa estética es aspiracional, la lógica no es simplemente cambiar de ropa, sino cambiar las relaciones de propiedad que hacen que aspiremos a eso. Es decir, no se trata de no parecer rico, sino de que nadie tenga que parecerlo. Y lo mismo pasa con el discurso de las energías femeninas y masculinas. Se habla de recuperar tu energía femenina, masculina, o de volver a tu esencia, como si eso fuera empoderamiento. Pero ese discurso busca lo mismo, normar y patologizar el comportamiento. Este esencialismo no solo lo vemos en redes sociales con este tipo de discursos, sino que también está respaldado por una psicología súper sesgada con teorías como la del cerebro sexuado.
Ya saben, esta idea de que existe un cerebro masculino y uno femenino y de que lo biológico determina la conducta. Es decir, un reduccionismo biologicista que perpetúa los roles de género y que presenta las desigualdades como naturales. Pero bueno, eso es algo que ya desmentiremos en otro video. Retomando, estas modas no son tanto un regreso al pasado, sino una continuidad del mismo marco conservador, pero disfrazado de aesthetic. Y pues eso, lo malo es que esas narrativas se presentan como autocuidado o como empoderamiento cuando siguen reforzando las mismas jerarquías de siempre. Es innegable decir que vivimos en un momento de crisis, tanto económica, emocional o identitaria. El capital nos deja un vacío por el futuro. Y en ese vacío, el conservadurismo se siente cómodo. Ofrece respuestas simples a problemas complejos y promete estabilidad, orden y sentido en un mundo en donde todo va muy rápido. Byung-Chul Han dice que vivimos en la sociedad del cansancio, y ese cansancio que viene de la autoexplotación, del rendimiento, de la comparación constante, nos deja vulnerables. Ahí es donde los discursos reaccionarios se insertan con facilidad. Te dicen vuelve al orden, recupera los valores, rechaza lo moderno y así transforman el malestar con el sistema en nostalgia por el pasado. Pero ese pasado nunca existió como lo pintan. Es una ilusión útil, un relato que canaliza el dolor sin transformar las estructuras que lo causan. Por eso el conservadurismo se alimenta del miedo, del cansancio y de la sensación de pérdida. Y como menciona Foucault, el poder no solo reprime, sino que produce subjetividades. Y el conservadurismo produce una subjetividad dócil, que busca en el pasado una estabilidad que el presente le niega. Entonces estos discursos reaccionarios y conservadores le presentan esta identidad empaquetada, lista para consumir. Si el conservadurismo ofrece refugio, ¿el progresismo liberal ofrece revolución? Ambos parecen contrarios, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. Esta supuesta guerra cultural entre progres y conservadores es más teatral que real, porque los dos bandos comparten el mismo escenario, el capitalismo neoliberal. El liberalismo progresista te dice que la libertad está en elegir qué consumir, ¿no? Cómo vestirte, cómo expresarte, qué marcas comprar. Y el conservadurismo te dice que la libertad es la libertad del mercado y la libertad para oprimir a otros y pasar por el arco del triunfo sus derechos. El problema con el progresismo superficial, como vimos al inicio del video, que el progresismo liberal es igual al progresismo superficial, es que no cuestiona el propio sistema en el que vive, ¿no? El sistema que está por encima y que genera la desigualdad. Que quede claro que el problema no son los valores progresistas, libertad, equidad, justicia. El problema es su captura por el marco neoliberal, que convierte la crítica en estética y la resistencia en mercancía. Por eso muchos hablan de disidencia controlada, una forma de oposición que el propio sistema permite y hasta celebra, siempre que no toque las estructuras materiales del poder. El capitalismo aprendió a absorber la crítica. En palabras de Byung-Chul Han, el capitalismo neutraliza la resistencia integrándola a su propio sistema. Y un ejemplo de esto es el Pride. Gran parte del Pride está cooptado por el capital y la blanquitud, porque el discurso solo se queda en inclusión, en representación. Y así terminan celebrando cuando un CEO es LGBT o una policía es trans o hay soldados LGBT que tiran bombas en Gaza. Otro ejemplo, el feminismo liberal, que trata de romper el techo de cristal, pero nunca cuestiona por qué el edificio entero está construido sobre la desigualdad. Y así el liberalismo progre y el liberalismo conservador funcionan como dos estilos de la misma obediencia, que siguen el mismo guión, mantener intactas las relaciones de propiedad, el consumo y la explotación. Por eso no se trata de ser más progre superficial o de ser más tradicional, sino de entender que esa dicotomía es parte del problema. El verdadero avance es salir del marco liberal, cuestionar las estructuras materiales del poder y construir formas de vida que no dependan de la explotación de cuerpos humanos y no humanos.
No humanos porque los animales también importan. Muchas personas se las dan de revolucionarias y antiopresión, pero se les olvida expandir esa lucha más allá de la especie humana y reconocer ciertos privilegios de especie. Los animales merecen vivir libres de explotación por parte de los seres humanos. Entonces, retomando, no se trata de volver al pasado ni de imaginarnos antes el fin del mundo que el final del capitalismo, como dice Mark Fisher, sino de construir algo distinto aquí y ahora, desde lo que somos y desde lo que podemos cambiar en colectivo. Porque mientras el capitalismo, el patriarcado y todos los sistemas de opresión sigan siendo el escenario, aunque la puesta en escena sea arcoíris o minimalista, el final siempre será el mismo.